En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez la parte más exigente del Padre Nuestro es la que vamos a ver ahora, y que nos introduce directamente a la siguiente F, que es la F del fuego. Con ese fuego nos estamos refiriendo, por supuesto, a la acción del Espíritu Santo, que purifica, que transforma, que limpia, que enfervoriza y que nos hace iluminar. Todos estos verbos tienen que ver con el fuego. Precisamente esa acción del Espíritu, de ese fuego divino, es necesaria cuando se trata de la voluntad de Dios. He querido insistir en nuestra charla pasada sobre el hecho de que la voluntad humana es compleja, es profunda, tiene distintos estratos. Y el punto es que uno no se conoce a sí mismo. El punto es que uno mismo no sabe en dónde está su verdadero bien. Y el punto está en que es difícil buscar ese bien verdadero si uno no tiene algún tipo de anticipación de cuál puede ser ese bien. Cuando nos quieren llevar a un lugar desconocido, que se supone que es muy bonito, nos anticipan algo. Por ejemplo, nos muestran fotos, o tal vez alguna persona que ya ha estado ahí, habla con entusiasmo sobre cómo fue su visita a ese sitio. Uno necesita anticipaciones del bien mayor. Y uno necesita una luz profunda para descubrir ese bien. Uno mismo no se conoce. Uno mismo no sabe cuáles son los anhelos más profundos del propio corazón. Porque el corazón puede estar engañado fácilmente y de hecho suele vivir engañado. Solemos vivir en la superficie de nosotros mismos, atrapados por miedos, por gustos, por costumbres, de manera que no llegamos a esa profundidad. Si nosotros pudiéramos tener clara esa profundidad de nuestro anhelo, entonces buscaríamos antes a Dios. Recordemos esta frase tan bella, tan hermosa de San Agustín. Tú estabas dentro de mí, dice San Agustín, y yo estaba afuera. Esa palabra la utiliza San Agustín para describir su conversión. Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Eso quiere decir que muchas veces vivimos como en la superficie de nosotros mismos. Y por eso no conocemos esos estratos más profundos que son los que nos podrían llevar a una profunda comunión con Dios también. Por eso uno se da cuenta que el cumplimiento de la voluntad de Dios solamente es posible si llega a esa acción del Espíritu, que es la que nos va a permitir tres cosas. Primero, va a iluminar nuestro entendimiento para que descubramos en dónde está nuestro bien real. Segundo, esta acción del Espíritu va a mover nuestra voluntad para que pueda desear ese bien. La única manera de que yo sea movido sin ser violentado es a través del amor. Eso también lo enseña San Agustín. Somos movidos, pero no violentados cuando somos amados. La persona que encuentra, en medio de una multitud, encuentra la sonrisa de un buen amigo, de una buena amiga, se dirige hacia allá, abre sus brazos, estrecha a esa persona tan querida. Esa persona se ha movido, ha sido movida. Diríamos, te obligaron. No, no me obligaron, yo fui. Pero te moviste, sí me moví, pero no fui violentado.
Entonces, somos movidos, pero no violentados cuando somos amados. Es el amor el que tiene esa capacidad de redefinir nuestras prioridades. Entonces, el Espíritu, por una parte, nos revela ese bien que no veíamos. Por otra parte, al darnos experiencia del amor, nos mueve. Y por otra parte, en esa misma experiencia de amor, nos da una anticipación de un bien todavía mayor. Esa anticipación de un bien mayor es lo que San Pablo llama las arras del Espíritu. Entonces, las tres principales acciones del Espíritu Santo, cuando se trata de la voluntad divina, son: primero, ilumina profundidad del corazón para que yo descubra que hay bienes mayores que los bienes que yo conocía. Y que esos bienes mayores son para mí, que he sido pensado, he sido creado para esos bienes mayores. Segundo, ese espíritu me da una experiencia de amor, ese espíritu me ama, me hace sentir el amor divino. Y por eso soy movido, no violentado, movido. Tercero, ese Espíritu Santo, con esa experiencia de amor, me da también una capacidad de desear un bien todavía mayor. El Espíritu hace que yo tenga la certeza de que por ese camino voy bien. Por eso hay toda una pedagogía divina, preciosa pedagogía que nos va llevando a través de consuelos y desiertos. O como decía San Ignacio de Loyola, consolaciones y desolaciones. Y las consolaciones nos confirman el camino, las desolaciones nos obligan a caminar. Si uno estuviera todo el tiempo en consolación, poco a poco se volvería mediocre. Porque una vida de solo consolaciones, ya usted adivinó la palabra, se llama paraíso. Y el paraíso no es el camino. El camino es el cielo, no es el paraíso. ¿Por qué? Porque en el paraíso sigue la serpiente. Lo repetiré hasta la saciedad. Entonces, es necesario ponerse en camino. Las consolaciones confirman el camino, dan como una confirmación interior. De vez en cuando Dios suelta esas gotas de consolación. No son gotas. A veces son arroyos, a veces son experiencias que pueden prolongarse por tiempo. Nos sentimos gozosos, nos sentimos amados, nos sentimos estables, nos sentimos confirmados en nuestro camino. Eso es consolación. Por la consolación Dios confirma el camino. Por la desolación me pone a caminar. ¿Por qué? Porque si este es mi camino, pero no me siento bien, no me siento del todo bien, me veo obligado a avanzar. ¿Avanzar en qué? En humildad, en generosidad, en abnegación, en penitencia, en perseverancia. Así que es el Espíritu Santo finalmente el que permite que uno viva la voluntad de Dios, que uno la busque sinceramente y que la encuentre y la viva. Esa clarificación creo que es importante con respecto al tema anterior. Pero luego ese mismo Espíritu nos va a ayudar a entender el último punto que queremos tratar sobre el Padre Nuestro. Y eso que este no es un estudio completo sobre el Padre Nuestro. Solo hemos tomado 4 puntos. Realmente esa oración de Jesús es impresionante. Todo lo que hay en esas brevísimas palabras. Hablemos del perdón. Es la frase, repito, lo que dije al principio, que puede parecer más exigente. La traducción usual dice, fue la que oramos al comienzo de esta charla: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La parte bonita de esa frase está en que reconocemos con humildad que somos pecadores y buscamos el perdón de Dios. Eso es bonito. La parte fea es que parece que hubiera como una condición.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa impresión de que hay una condición se acelera, se hace más fuerte cuando nosotros miramos el texto del Sermón de la Montaña, que es ciertamente el contexto para el Padre Nuestro en San Mateo. ¿Qué dice? Porque si vosotros no perdonáis a los que os han ofendido, el Padre Celestial tampoco os perdonará. Eso sí que parece muy complicado. Sobre todo porque hay situaciones de vida en las que el perdón parece prácticamente imposible. Perdonar que una persona me hizo una mala cara, que no me saludó por la mañana, eso se puede perdonar. No es tan difícil. Perdonar a la persona que me robó los ahorros de una vida, perdonar a la persona que traicionó mi matrimonio, que destruyó mi familia, que secuestró a mi papá, que abusó de mí cuando yo era niña, cuando yo era niño, a esos ya son otros perdones. Entonces, nuevamente estamos ante un problema. ¿Cómo tenemos que entender esa frase? ¿Cómo entenderla? No la vamos a cambiar, pero tenemos que entenderla. Vamos a poner la cosa así bien dramática, bien terrible para entender el problema. Imaginémonos una persona que ha sido estafada en su confianza por un amigo. Y ese amigo arregló las cosas con tanta astucia que logró lo que quería. Y lo que quería, ¿qué era? Quedarse con los ahorros de toda mi vida. De manera que estamos pasando gravísima necesidad en mi familia, no se ve un futuro, yo ya no tengo fuerzas para trabajar, las deudas crecen y todo por ese tipo. Luego se quita la palabra tipo y se pone desgraciado. Ya las que siguen de ahí para abajo ya no se pueden decir aquí. Entonces, ¿qué tal que yo vaya donde ese personaje que está viviendo esa amargura y yo le diga, mire, si usted no lo perdona no puede rezar? Ni se le ocurra decir el Padre Nuestro. Yo creo que ese señor me mira y me dice, bueno saberlo, gracias. Váyase con su religión lo más lejos que pueda. De verdad, hay situaciones muy difíciles. No es tan sencillo dar una explicación aquí, y sobre todo porque aquí también entra, y de qué manera, el tema del fuego. ¿Qué se puede decir? Mira, es importante ir al texto original. Ir al texto original. Hay un verbo y un sustantivo que nos van a servir para comprender un poco mejor esta situación. El verbo que está en imperativo es aphes. Y el sustantivo es opheilemata. En griego esto suena kai aphes gemin ta opheilemata gemon. Hos kais gemeis afekamen tois opheiletais gemon. Aphes gemin. El verbo clave es ese aphes. Es lo que se suele traducir por perdona. ¿Qué es lo que se perdona? Las opheilemata. Es necesario entender qué puede significar ese aphes y qué puede significar ese opheilemata.
¿Y cómo entra el Espíritu Santo ahí? Empecemos por ofeilémata. Ofeilémata es un sustantivo plural neutro del griego que significa deudas. Por eso la traducción más común del Padre Nuestro antes era: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Realmente ofeilématon, creo que es el singular, es una deuda. No es una ofensa exactamente, es una deuda. Pero ¿qué tipo de deuda? Tampoco es cualquier deuda. ¿Cómo entender eso? Siempre utilizo una comparación. Vamos a suponer, aquí en la querida República Dominicana, vamos a suponer que un amigo le prestó a otro amigo una suma alta, más bien alta. Como yo recibí hace poco un cheque, parece que falso, por 100,000 pesos dominicanos, entonces vamos a poner esa cifra, que creo que es una cifra más o menos considerable, 100,000 pesos. Entonces un amigo, eran amigos de toda la vida, el amigo le presta al otro: toma, aquí tienes tus 100,000 pesos, pero te soy sincero, yo necesito esa plata. ¿Para cuándo la necesitas? La necesito para el final del mes entrante. No te preocupes, ningún problema. En 2 semanas te he pagado eso, no hay ningún problema. Yo es que estoy pasando por un mal momento, tú préstame, por ahora préstame los 100,000, 2 semanas, incluso si quieres cobrarme algo de interés por esos días, no te preocupes, yo te pago todo. No, ¿cómo se te ocurre? Simplemente devuélveme la plata, pero ten cuidado. Yo tengo ya unos compromisos, yo necesito ese dinero antes de final de mes. Y el otro le reafirma: 2 semanas, ahí tienes tu dinero. 13 días, 14 días, 15 días, no llegó la plata. 16 días, 18 días, 20 días, no llegó la plata. Entonces no es solo una deuda, es lo que te quiero destacar. Es una deuda que se convierte en un obstáculo dentro de una relación. Es algo que rompe, que tropieza, que obstaculiza una relación. Llegó el final del otro mes, el tipo nunca pagó. El que había prestado ese dinero, que lo había dado en préstamo, tiene que endeudarse él mismo buscando de otros lados para cubrir sus compromisos. Llama por teléfono al que le pidió prestado el dinero. Entra a buzón. Le manda razón. Ahora hay tantos medios de comunicación. Le pone un WhatsApp. Le manda un correo electrónico. Manda al hijo, ve allá, pregúntale qué le pasa. No lo encuentra a ninguna hora. La única vez que el hijo logró verlo, le dijo: mira, sí, yo estoy pendiente, qué vergüenza con tu papá, claro, pero ya casi es que nunca llegó la plata. Entonces no es cualquier deuda. Es una deuda que obstaculiza. Por eso hay las dos traducciones, deuda y ofensa. Puede decirse que un ofeilématon, si esa es la palabra en singular, el plural sí estoy seguro que es ofeilémata. Un ofeilématon, ¿qué es? Ofeilématon es una deuda que ofende. Por eso a veces se llama deuda, a veces se llama ofensa. Ofende en el sentido de ¿qué? Que obstaculiza. Pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. A los 3 meses y medio, el que había dado el dinero en préstamo está caminando por ahí por un centro comercial y ahí ve al otro. Ahí está el que pidió la plata. Pero este es un tipo decente. Entonces no empieza a gritarle groserías ni nada, ¿no? Lo saluda: hola, ¿cómo estás? Bien, hombre, bien, gracias a Dios, con algunos problemas, pero bien. Mira, sentémonos, tomémonos un café.
Se sientan a tomar el café y este empieza a hablar del final de la liga de béisbol. Sigue hablando de cómo ha cambiado el clima últimamente. Habla de muchas cosas, pero de aquello, nada. El otro el que prestó el dinero trata de ser decente, pero a ver, ¿no? Hay un tema. Como se dice, el elefante dentro de la habitación, ¿no? Esa expresión es buenísima, la del elefante, ¿no? O sea, a pesar de que esta habitación es grande, uno se imagina un elefante aquí. Entonces, hablemos de una cosa, hablemos de otra, y el elefante ahí, ¿no? Entonces, el elefante, en esa relación entre estos dos amigos, ¿el elefante cuál es? Que no cumpliste, que me debes el dinero, que me has quedado mal, que me has lastimado, que me perjudicaste. Pero el otro nada, sigue con el béisbol y tal, y mira, y estuve viajando, claro, con mi plata. Estuve viajando a tal parte, conocí esto, se me enfermó la hija, habla de todos los temas, menos del elefante, de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que significa ofeilémata? Ofeilémata son las deudas que bloquean, las deudas que obstaculizan. Si yo compro, por ejemplo, una pizza que debo pagar cuando me la traigan, eso no es propiamente ofeilémata. Llega la pizza, yo pago y ya está. Ofeilémata es la deuda, pero la deuda que obstaculiza, o la deuda que ofende en ese sentido, la deuda que daña la relación. Una deuda que obstaculiza. ¿Y qué es ese verbo afes? Es lo que se suele traducir por perdón. ¿Cómo dice en latín? En latín, afes se traduce por dimite. Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Debita. Debita son las deudas. Pero el verbo en latín es un verbo que está muy cercano al griego, dimite. Eso le alcanza a sonar a uno en español. Dimitir. Dimitió. La dimisión. ¿Qué indica eso? El verbo mito, con doble T, mito, de donde viene misión, significa enviar. Dimitir es separar, soltar. La dimisión indica que una persona dejó, por ejemplo, dejó un cargo. Esa es la dimisión. Entonces, afes, ¿qué es? Afes indica soltar. Soltar. ¿Te acuerdas cuando dice Jesús, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que soltéis en la tierra, lo que desatéis, dice la traducción usual. Lo que desatéis en la tierra, desatéis es ese verbo. O su sinónimo. Entonces, afes, ¿qué quiere decir? Afes quiere decir soltar. Soltar. Volvemos al texto griego, kai afes gemin ta ofeilémata gemón. Y suelta para nosotros las deudas que ofenden, nuestras deudas que ofenden. Está muy fea esa traducción, pero estamos tratando de entender. Afes ta ofeilémata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros
le pedimos al Señor que suelte, que desate ese nudo, ese obstáculo, porque nuestras deudas con Dios son insolubles. ¿Yo qué puedo hacer? Mentí, juré en vano, fui impuro, robé, fui orgulloso, humillé a un inocente. Yo no me puedo devolver, yo no puedo deshacer eso. Pero me doy cuenta que lo que yo hice malo es un ofeilémata. O sea, eso dañó mi relación con Dios. Puede decirse que yo ya no puedo mirar a Dios con la misma tranquilidad con que lo veía antes. ¿Sabes dónde aprende uno lo que es el ofeilémata? En el Génesis. ¿Te acuerdas lo que pasó después del pecado original? ¿Qué hicieron estos dos? Se cubrieron, taparon su desnudez y además de eso, corrieron a esconderse. Por eso se dice el pecado acobarda. Corrieron a esconderse. Entonces el pecado es un obstáculo que rompe mi relación con Dios y yo no tengo cómo arreglarlo. Porque yo no tengo manera de volver al pasado. Seguramente esa Eva, ese Adán, después de la manzana, que no era manzana, ¿quién sabe qué fruto sería? Zapote por ahí. Entonces, este Adán, después de la desobediencia, dice, si yo pudiera devolverme y no haber hecho eso. Y Eva dice, si yo pudiera devolverme en vez de estar conversando con serpientes, hombre. Pero no puedo. Entonces hay un nudo en mi vida, hay un obstáculo en mi camino, hay un estorbo en mi relación con Dios, ya no puedo mirarlo igual. Ya su mirada me avergüenza, ya su mirada me asusta. Ya no es la mirada franca. Me decía bellamente una señora de un grupo de oración allá en mi país, me decía, yo he aprendido a mirar y a leer los ojos y los rostros de mis hijos y también de otras personas, dice. Y dice ella, yo me doy cuenta cuando una muchacha, aunque no sea mi hija, me esconde la mirada. Algo le ha pasado, algo ha hecho. Entonces ella me hablaba, en esa conversación me hablaba de varias personas y cómo cuando una persona no tiene nada que esconder, sus ojos brillan, mira de frente, no esconde la cara. Cuando, por el contrario, la persona ha estado, sobre todo en temas de impureza, cómo siente vergüenza, cómo se esconde, cómo no quiere ser visto, cómo desvía el tema. Ahí hay un ofeilémata. Es decir, se dañó la relación. No hay la transparencia, no hay la comunicación. Hay un bloque en el camino. Hay un nudo por desatar. Hay un obstáculo en la mitad. Entonces, cuando nosotros decimos Afes geminta ofeilémata gemón, lo que estamos diciendo es, yo sé que hay obstáculos, quítalos tú. Quítalos tú. Yo no puedo quitarlos, quítalos tú. Desata ese nudo, quita ese obstáculo. Es decir, aunque me avergüenza mi pecado, aunque mi desnudez
es mi vergüenza, Señor, yo no puedo hacer nada. Quita tú el obstáculo. Observemos que es un acto de humildad, pero también es un acto que quiere suprimir toda barrera. En el fondo lo que estamos diciendo con perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, lo que le estamos diciendo al Señor es, yo no quiero que haya ningún obstáculo entre tú y yo. Eso es lo que le estamos diciendo. Yo no quiero obstáculos entre tú y yo. Por consiguiente, quita eso. Dimite eso. Suelta eso. Borra eso. Bueno, ahí vamos entendiendo un poquito. Entonces, perdona nuestras ofensas es, como yo quiero que tu nombre sea santificado, que tu reino venga, que tu voluntad se haga, como yo quiero todo eso, pero yo sé que hay obstáculos, quita esos obstáculos, quítalos tú. Fíjate que esa oración solo puede ser sincera cuando es inspirada por ese fuego del Espíritu. Porque el Padre Nuestro es una oración al límite, es una oración al borde, en el borde mismo de nuestro ser. Desde el borde mismo de nuestra indigencia, en el borde mismo de nuestra indigencia, de nuestra condición de criaturas y de pecadores, en el borde mismo de nuestra nada, oramos y le decimos al Señor, quita eso. Yo no quiero obstáculos. Yo quiero poder mirarte de frente y que tú me mires. Pero aquí el único digno eres tú. En el juicio tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud, dice el salmo aquel. Brillará tu rectitud. Aquí el justo eres tú. Tú eres el justo. Yo quiero, sin embargo, yo quiero poder estar en plena comunión contigo. Yo quiero poder verte. Quiero poder ser de nuevo tu amigo, tu hijo. Yo no quiero esconderme más. Todo eso significa, yo no quiero esconderme más. Yo quiero ser de los tuyos, de tus amigos, de tu gente de confianza. Yo quiero vivir como hijo tuyo, no como fugitivo de tu justicia. Esta frase le puede servir. Quiero ser hijo de tu misericordia, no fugitivo de tu justicia. Eso es lo que significa esa frase del Padre Nuestro. Quiero ser hijo de tu misericordia, no fugitivo de tu justicia. Por eso, quita ese obstáculo. Quítalo. Solo tú lo puedes quitar. Entonces hay humildad, es una oración en el borde mismo de nuestra existencia, es una oración al límite. Quita ese obstáculo, Señor, quítalo. Yo no puedo borrar mi pasado. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿Qué está diciendo esa frase? Frase del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Hazme de nuevo. Hazme de nuevo. He fracasado. Hazme de nuevo. Entonces, la idea fundamental es, quita todo obstáculo, tú que puedes, quítalo, porque quiero ser hijo de tu misericordia, no quiero ser fugitivo de tu justicia. Ya no quiero esconderme más. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, la noche es clara como el día. Salmo 139. No tengo dónde esconderme,
y ya no quiero esconderme más. Qué lindo eso. Porque quiero realmente vivir ¿como qué? Como hijo. Quiero vivir como hijo tuyo. Ya no me escondo más. Hermosísimo. Ya deberíamos terminar ahí la charla. Pero no. No se puede. Y si se tiene que quemar el almuerzo, que se queme. No se puede terminar la charla ahí. ¿Por qué? Porque nos falta la otra partecita. Hasta ahí estamos hasta poéticos. Ya eso, lo último ya se estaba medio poético. Pero falta la otra parte. ¿Y de aquello qué, no? Caiafes, Gemín, Taofeilema, Tajemón, eso está más o menos explicado. Jos, así como Jos, Kai, Gemeis, Afekamen, Tois, Ofeiletais, Gemón. Así como nosotros, Afekamen, es el mismo verbo de Afes. Así como también nosotros soltamos, Tois, Ofeiletais, Gemón, a los que nos han puesto obstáculos. ¿Cómo se entiende esa frase? Bueno, lo primero que hay que entender es que el nivel de los ofeilémata es distinto. Hay una parábola donde Cristo lo explica muy bien. ¿Tú te acuerdas la parábola de ese hombre que debía 10,000 talentos? Como no tenía con qué pagar, este dijo, pues te vas a la cárcel hasta que pagues todo. El que debía se arrojó a los pies del otro y le dijo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y aunque éste veía la magnitud de la deuda, 10,000 talentos es una cifra increíblemente grande. Increíblemente grande. Porque un talento era una medida de peso que suponía varios kilos. Y normalmente los talentos eran talentos de plata, plata pura. Entonces, un talento son varios kilos de plata. Y este debía 10,000 talentos. Plata pura. Dime cómo se puede pagar eso. Si cada talento fuera 1 kilo, este estaba debiendo 10 toneladas de plata pura. Pero cada talento tiene varios kilos. O sea que la suma debía ascender fácilmente a 200 o más toneladas de plata pura. Esa cifra es absolutamente imposible de pagar. Algunos estudiosos se han puesto a averiguar cuánto podía significar en ese dinero, en ese tiempo ese dinero. Y por ahí leí un estudio que decía que 10,000 talentos era algo así como la suma de lo que se pagaba en todos los impuestos de todo el país durante un año. O sea, esa era la deuda del país. Imagínate una persona para pagar la deuda de todo un país. Era imposible. El otro, ¿cuánto le debía? Dice 100, ¿no? 100 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Si era 100 denarios, me parece, ¿no? Un denario era el sueldo de un día. 100 denarios era como unos 3 meses de sueldo mínimo. Sueldo mínimo cambia de un país a otro. En mi país el sueldo mínimo se da en términos de meses, de lo que se paga al mes, no al día.
Yo creo que el sueldo mínimo en Colombia, eso da hasta vergüenza decirlo, pero debe estar como en el equivalente a unos $300, un poquito menos el mes. O sea que 100 denarios era algo así como $1,000. Es plata, es dinero. Pero $1,000 es algo que se puede pagar. En cambio, el otro debía 200 toneladas de plata pura. Eso no se puede pagar. Entonces hay que tener en cuenta que en la enseñanza de Jesucristo, la deuda, la sofeilémata que tenemos con Dios son imposibles. En cambio, la sofeilémata que tenemos entre nosotros son posibles. Y precisamente esa parábola del que no quiso perdonar está para mostrarnos eso. Mira la infinita, la cuasi infinita deuda que tú tienes con Dios. Y el otro te debe, claro que te debe también. Y el otro también te ha puesto obstáculos, claro que te ha puesto obstáculos. Claro. Claro que se han dañado las relaciones. Yo puse el ejemplo de los 100,000 pesos dominicanos. Claro, eso daña una amistad. No me pagaste, ¿cómo así? Pero por favor, comparemos 20, 15, 30 toneladas de plata pura con $1,000. Hombre. Entonces, Cristo quiere que tengamos claro ese desnivel. Con lo cual estoy diciendo que en el Padre Nuestro no se nos pide que nosotros tengamos el mismo nivel de Dios. No es lo mismo perdonar yo como ser humano a otro ser humano que la deuda que yo tengo con Dios. La deuda con Dios es una deuda impagable. Entonces, esta es la primera anotación importante. En esa petición del Padre Nuestro uno debe recordar siempre que la deuda con Dios es infinita. Los santos han visto eso. Así, por ejemplo, una santa dominica muy popular, conocida como Catalina de Siena, refiriéndose a su propio caso e historia, decía ella: por mis pecados, infierno es lo que yo merecería. Hay que tener en cuenta que todos los que conocieron a Catalina, mujer que vivió en el siglo XIV, coinciden en afirmar: no tenemos noticia de que haya cometido jamás un pecado mortal. O sea, ella tenía clara conciencia de lo que es el pecado. Ella no exageraba. Simplemente ella sí tenía conciencia, nosotros no, tal vez. Nosotros creemos que el pecado es algo mucho menor de lo que es. Entonces, es muy importante para esta comprensión de la frase del Padre Nuestro, es muy importante la conciencia del desnivel. Sobre todo es importante tomar conciencia de cuánto me perdona Dios cuando me perdona. Para poder decir, como Catalina de Siena, de verdad que infierno es lo que yo merecería. Esa frase no gusta hoy, claro, hoy no gusta, pero es verdad. ¿Y quién me revelará la magnitud de mi deuda? ¿Quién me revelará lo grave que es el pecado? ¿Quién me revelará el daño que me ha causado pecar? ¿Quién me lo revelará? El fuego, la luz del Espíritu. Por eso ha admitido siempre la Iglesia que la contrición perfecta, siempre es un don del Espíritu. Solo el Espíritu puede llevarme al verdadero arrepentimiento. En mi juventud y luego a lo largo de los años he recibido mucha influencia de la renovación carismática católica. Y una de las expresiones que se utiliza en la renovación es contrición, pero allá se utiliza otra palabra, quebrantamiento.
Un dolor vivísimo, vivísimo, duro, pero sanador. Como lo que describe San Agustín en su conversión. Dice que leía los salmos y lloraba y lloraba y lloraba, no paraba de llorar. Y dice, y brotaban con abundancia las lágrimas que me hacían mucho bien. Él sentía como si Dios lo estuviera alabando. Es el Espíritu el que le revela a uno la gravedad del pecado. Si no, uno está siempre disculpándose. Y de hecho el demonio quiere que vivamos distraídos y que siempre nos estemos justificando. Eso lo quiere el demonio. El demonio quiere que vivamos distraídos. Eso le mostraba el Señor a Santa Catalina de Siena. Distraídos hasta la muerte, aterrorizados al morir. Ese es el plan del demonio. Con una venda durante la vida, para pecar y pecar y pecar. Porque eso no importa. Pero llegado el momento de la muerte, el demonio rapa esa venda para que uno vea el abismo y diga, todo lo que hice es terrible, no queda para mí otra cosa sino la condenación. Esa es la estrategia del demonio, ciegos hasta la muerte, aterrorizados al morir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Exactamente lo contrario. Durante la vida nos exhorta y nos despierta. Cuidado, cuidado con ese pecado. No más, no más. Nos despierta. El Espíritu Santo nos muestra el tamaño de esas toneladas. Toneladas y toneladas. Todo esto es lo que yo debo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y lo muestra y produce ese dolor que vivió San Agustín. Ignacio de Loyola duró semanas y semanas preparando su gran confesión de vida. Y luego casi 3 días en largas sesiones confesándose. Me hacen el favor de no imitar a San Ignacio de Loyola. Imítenlo en el dolor, pero no en una confesión tan larga. Entonces, dolor. Un dolor bárbaro, brutal. Un dolor que la persona siente que se va a morir. San Agustín sentía, yo creo que yo me voy a morir. Yo creo que yo no voy a resistir esto. Dolor del pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me muestra el desnivel entre lo que yo le hice a Dios y lo que la vida me ha hecho a mí. Y la desproporción es brutal. Si uno no descubre esa desproporción, uno no puede rezar el Padre Nuestro. O sea que lo que hace falta para el Padre Nuestro no es un acto forzado de la voluntad que dice, está bien, de acuerdo. Entonces, será perdonar entonces. Está bien. Voy a perdonar a esa hermana, pero, ojalá que no me la encuentre mucho. Claro, ese es el problema de la vida comunitaria, ¿no? Que cuando uno está mal con una persona se la encuentra a todas horas. A todas horas se la encuentra. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu me revela el desnivel ese, el de las no sé cuántas toneladas y los $1,000. El Espíritu me revela ese desnivel. Y ese desnivel ya hace mucho más fácil la experiencia del perdón. Cuando uno siente que hay un Dios
dispuesto a amarlo tanto, un Dios dispuesto a perdonarlo tanto. Uno dice, yo no puedo frenar el río del amor divino. Entonces el Espíritu hace esa obra, me revela esa realidad. Pero aquí también hay otro tema con el que vamos a terminar esta parte. Sobre ese otro tema les invito a ver una predicación que se llama El perdón del principio, que es exactamente sobre esto que estamos hablando hoy, ahora, el perdón del principio. Porque es que el perdón tiene varias fases. Hay un perdón que es un soltar, que es un dejar. Y hay otro perdón que cuando ya es perfecto, llega al sentimiento. Le voy a dar un caso. Se encontraron estos dos amigos. Se encontraron. El que no había pagado a tiempo y el otro. Finalmente, el que había prestado el dinero se pone serio y le dice, sí, muy bueno todo lo del béisbol, muy bueno, excelente. Pero hablemos también de lo otro. Y se pone a hablar y entonces le echa toda una cantidad de historias tristes, que pasó esto y después lo otro. Y yo sí quería, pero yo no pude, y yo ya tenía el dinero, pero tuve que gastármelo, y discúlpame y perdóname y no sé cuántas cosas. Un perdón ahí medio forzado. Quizá me está diciendo la verdad, quizá no se sabe. Pero sea lo que sea, yo ya salí de mis propias deudas, dice el que prestó el dinero. Y yo no me voy a enredar con eso. Yo creo que esa expresión que se utiliza en castellano, yo no me voy a enredar con eso, es lo que llamamos el perdón del principio. Perdón del principio. Perdón del principio es el primer acto de perdón. El primer acto de perdón es, yo no quiero seguir dándole vueltas a ese problema. Ese es el perdón del principio. Yo no quiero seguirle dando vueltas a ese problema. Yo no quiero seguir prisionero de eso. Esto vale para cosas pequeñas y para cosas grandes y graves. Piense usted, por ejemplo, en el caso de aquella persona que ha sufrido algo terrible. Ahora mismo tengo el caso de una amiga que descubrió, con mucha dificultad, pero logró descubrir que había sido abusada de niña por un pariente muy cercano. Pero ella era tan pequeñita que muchos de sus recuerdos son muy difusos. No logra precisar. Entonces ella duró semanas tratando de recordar exactamente qué había sucedido. Por supuesto, era necesario sacar eso, que estaba como reprimido, era necesario sacarlo a luz. Pero usted también se da cuenta que esta persona, esta chica, tratando de pensar y pensar y pensar qué fue lo que hicieron, que si me tocaron, que si no me tocaron, que cómo me tocaron, eso tampoco ya es sano. Entonces llega un momento en el que ella se da cuenta de esa rabia que tiene, de esa indignación que tiene, de ese dolor que tiene. Pero también se da cuenta, yo ya no puedo seguir dándole vueltas a esto. En el momento en el que ella dice, ya no quiero ser prisionera de esto, en el momento en el que ella dice, yo ya no quiero enredarme más con esto, en el momento en el que ella dice, yo ya quiero soltar esto, yo le dejaré eso a Dios. ¿Eso cómo se llama? Perdón del principio. Entonces, el Padre Nuestro lo que pide de nosotros no es el perdón del sentimiento, sino el perdón del principio. ¿Cuál es el perdón del sentimiento? El perdón del sentimiento sucede, ese también lo he visto yo y seguramente ustedes.
Mire usted, por ejemplo, el caso de un muchacho que nunca tuvo papá porque el papá abandonó a la mujer que embarazó. Nunca tuvo papá. Además, ese hombre, un hombre con muchísimo dinero, que como no reconoció al hijo, pues tampoco le dio la ayuda que le hubiera podido dar. O sea que el dolor es doble, triple. Pero después de muchos años, este muchacho se da cuenta que él no puede seguir esclavo de ese resentimiento. Entonces él primero va llegando a la conclusión: yo no puedo enredarme más la vida con esto, yo tengo que soltar esto. Soltar, ¿te acuerdas? Dimite. Soltar. Entonces lo que pide el Padre Nuestro es suelta eso, suéltalo. ¿Eh? Entonces, soltar. Este hombre, que no fue reconocido por su papá, que pasó una infancia no de pobreza, pero no la infancia que hubiera podido tener si el papá realmente hubiera ayudado. Este hombre, ya siendo adulto, ojo con eso, llega a una conclusión: yo no puedo seguir esclavo de un pasado, no puedo seguir. Yo ya voy a soltar eso. Ya. Le dejaré eso a Dios. Ese es el perdón del principio. En ese momento, ¿ya se ha dado un perdón perfecto, perfecto, perfecto? No. Porque si tuviera que darse un perdón perfecto, 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 entonces el Padre Nuestro solo podrían decirlo los perfectos. Lo que Cristo quiere es que nosotros tengamos la capacidad de soltar eso. Yo ya no me enredo más con eso, yo ya suelto eso. Yo ya entrego eso. En ese momento mi sentimiento todavía no es el más bonito. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este muchachito, resulta que primero soltó esa realidad. El papá, realmente un irresponsable. Ustedes se imaginarán qué tipo de hombre. Un irresponsable. El papá va envejeciendo y el papá se enferma. Le va entrando remordimiento. El hombre se va viendo en las últimas. Le manda una razón a ese hijo: si quisieras venir. Ya no queda nada de la arrogancia de ese hombre que se consideraba muy macho porque yo embarazo a cualquiera. Ya no queda esa arrogancia. Ahora tenemos a un hombre roto, cansado, doblegado por la enfermedad, por la vejez, que llama a su hijo. El hijo al que no le dio. Otros hijos tenía también. Pero la historia que yo conozco es la de este. Ese hijo llega allá y se encuentra este papá postrado en una cama, mal atendido, solo. Ese suele ser el destino de los mujeriegos. Al final no se quedan con nadie, nadie se queda con ellos. Solo, mal atendido, sucio, deprimido, avergonzado. Años atrás este hijo había soltado esa rabia, ya les dije. Yo suelto eso, yo se lo dejo a Dios. Pero ahora cuando ve y se encuentra a ese anciano enfermo, empieza a sentir otra cosa. Rabia no siente porque ya le entregó eso a Dios hace rato. Rabia no tenía, pero ahora empieza a sentir otra cosa. Empieza a sentir compasión. Empieza a sentir misericordia. Empieza a hablar con ese hombre. Tal vez no lo mira tanto como el papá. Lo mira como un hombre que sufre.
Así lo mira, se pone a hablar con él. Este cuenta sus historias, el viejito enfermo, ya está enfermo. Cuenta sus historias, es un gran narrador. Cuenta sus dolores. A veces mientras le está hablando a este hijo, le corren las lágrimas. Él también sufrió. Él también tuvo una infancia pésima. Él también cometió muchos errores. Entonces este hombre empieza a sentir misericordia. Un día descubre que está llorando de ver llorar al papá. Fíjate ya el grado de conexión que hay. Se ven varias veces. El papá también cuenta cosas chistosas. Se ríen los dos. Un día llega el gran abrazo. Ya es el abrazo no de un desconocido, es el abrazo de un hijo, es el abrazo de un papá. El ciclo del perdón se ha completado. Entonces el perdón tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Afes, soltar, no enredarse, dejarle a Dios, dejar de preocuparse por eso, no se obsesione más, ya no se amargue. Ese es el principio del perdón. El perdón hace toda una curva y cuando llega al final ya tenemos a un hijo que llora cuando ve que el papá llora, que le cuenta sus cosas, que le ve cosas buenas al papá. Cometió muchos errores, pero también tiene cosas buenas. ¿Ve? Ya le da un abrazo. Antes de morirse el papá, le alcanza a decir la frase maravillosa: papá, yo te quiero. Imagínate esa maravilla, esa curva que ha podido dar. Eso es un prodigio. Entonces el perdón ha dado la curva completa. Pero Cristo, cuando nos dice que digamos el Padre Nuestro, ya espera que yo pueda abrazar al que secuestró a mi mamá. Venga, señor secuestrador. Seguro que no. Pero lo que sí quiere Cristo es el perdón del afes, el perdón de suelte eso. ¿Qué se necesita para ese grado mínimo de perdón? ¿Qué se necesita? Ese fuego. Fuego que me muestra todo lo que Dios me ha amado, todo lo que Dios me ha perdonado. Y lo pequeño que es mi sufrimiento frente a toda mi ofensa. Y se necesita luz del Espíritu Santo, ¿para qué más? Se necesita luz del Espíritu Santo para poder proclamar el señorío de Dios en medio de mi resentimiento. Traducido, ¿eso qué significa? Déjele a Dios. Soltar. Resumen de esta predicación. El verbo clave es soltar. Solo que cuando nosotros le decimos a Dios suelta, le estamos diciendo desata. Cuando nosotros decimos que estamos soltando a nuestro prójimo, lo que estamos haciendo es dejarle eso a Dios. Aunque se utiliza el mismo verbo, tiene un sentido muy distinto. Soltar, cuando nosotros le decimos afes geminta o feilema tajemón, lo que le estamos diciendo es desata, quita el obstáculo, porque yo quiero no esconderme más, ya no quiero esconderme más. Ya no quiero esconderme más. Y cuando yo digo Hoskai gemeisa fekamen toisofeileta isgemón, lo que estoy diciendo es yo ya no quiero enredarme más. ¿Y por qué no quiero enredarme más? Porque mientras yo estoy enredado en el resentimiento, estoy bloqueado ante el amor. Mientras yo estoy viendo a ver cómo le hago justicia a la que me la hizo, yo tengo que ver cómo se la hago. Mientras yo estoy en esas, no puedo tener experiencia de amor.
Entonces, el perdón del Padre Nuestro es el perdón del principio. ¿En qué consiste el perdón del principio? En soltar. ¿Soltar qué es? Proclamar el señorío de Dios y proclamar que eso yo se lo dejo a Dios. ¿Y el sentimiento cuándo cambiará? Eso puede tardar mucho tiempo, mucho tiempo. Hay veces que para que mejore el sentimiento hay que enterrar a la persona. Entonces, había una madre a la que no la querían así como mucho. Pero el día del entierro, ¿cómo lloraban? A veces el sentimiento cambia tarde. El sentimiento no es el que debe dominar en uno. El sentimiento no es el que debe dominar. Porque el sentimiento sube y baja y cambia mucho. Realmente la Biblia no es muy fanática de los sentimientos. Son importantes, pero no es lo más importante. Por ejemplo, cuando Cristo dice, para que me crean, mire, cuando Cristo dice, amen a sus enemigos. ¿Qué está diciendo Cristo? Sientan cosas bonitas. No. El amor en la Biblia no es tanto sentimiento. Los sentimientos existen, son importantes, todo lo que tú quieras, pero no son el centro del trono de Dios en mi vida. Por eso hay veces que uno no siente mucho. No siente. Me va a decir usted que todos los días uno siente infinito fervor. Y tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Todos los días, como diría mi padrecito, un padrecito amigo mío, ¿quién sabe? Todos los días. Hombre, que haya unos días que sí, se lo puedo creer, pero que todos los días usted está en que muero porque no muero, me cuesta. Pero quién sabe, esta es una raza bendecida, tal vez aquí se da eso. Pero la gente que yo conozco, no. Entonces el sentimiento no es lo que debe imperar en uno, y la Biblia no es fanática del sentimiento. Lo más importante no es el sentir. Lo más importante es ir abriendo caminos que detrás irá llegando el sentimiento también. Entonces, ¿qué es amar a los enemigos? No es sentir cosas bonitas necesariamente. Amar a los enemigos es fundamentalmente buscar qué bien se le puede hacer a esa persona. Muchas veces el bien que se le puede hacer es orar por ella. Ese es el primer bien que hay que dar. Entonces, qué importante esto. O sea que esa frasecita del Padre Nuestro, mira hasta dónde nos ha llevado. Perdona nuestras ofensas, en resumen, ¿qué significa? Significa, no quiero huir más de ti. No quiero ser fugitivo de tu justicia. Yo quiero ser hijo de tu misericordia. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué significa? Quiere decir, yo no quiero enredarme más con aquellos que me han hecho daño o tal vez yo dañé. No quiero enredarme más con eso. Yo no quiero que eso sea un obstáculo. Yo eso se lo dejo a Dios. Yo le dejo a Dios las cosas como están y solamente le pido, hazme hijo de tu misericordia. Quita lo que pueda estar obstaculizando. Permíteme mirarte de nuevo. Permíteme vivir como verdadero hijo tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.